el mayor éxito en el desarrollo de la autonomía de un niño. Igual, y esto es muy fuerte, igual resulta que es esa grosería terrible, ese taco enorme que acaba de soltar a pleno pulmón en el patio del colegio. Totalmente. Y, a ver, es un salto mental tremendo, ¿eh? Ya te dijo, porque hoy vamos a ver por qué la investigación nos pide básicamente que dejemos de lavarles la boca con jabón y empecemos a escuchar su brillante estrategia lingüística. Es que la visión tradicional, la más extendida entre familias y profesores, es que esa mala palabra es un fracaso absoluto del sistema. Claro, el pánico automático. Eso es, se suele percibir como un defecto de conducta o una falta de respeto alarmante o simplemente una rabieta descontrolada, ¿sabes? El momento en el que se congela la cena familiar porque el niño pequeño ha dicho algo, impronunciable. Pues hoy vamos a desgranar esto a fondo. Nuestra misión en esta inmersión es explorar el trabajo del investigador Félix Temporetti, concretamente su estudio titulado ¿Qué son y para qué sirven las palabras que no se dicen? Un título buenísimo, por cierto. Buenísimo, sí. Lo que plantea es que la transgresión verbal en la infancia no es un fallo, sino un folclore oral súper complejo. O sea, una herramienta vital para cohesionar al grupo de amigos y un desafío hipercalculado a la autoridad adulta. Y es fascinante. Lo que las fuentes nos exigen desde la primera página para quienes nos escucháis es abandonar de una vez esa visión higiénica y puritana de la infancia. Temporetti nos invita a mirar la cara oculta de la educación, digamos. La que nos sale en los folletos del colegio, claro. Exacto, exacto. Para entender verdaderamente el poder de este lenguaje prohibido, el primer paso es dejar de percibirlo como ruido molesto. Hay que analizarlo como lo que realmente es, un abanico de verdaderos géneros literarios. ¡Guau! Tratarlas con el mismo respeto analítico que le dedicaríamos a una novela, ¿no? O a un poema. Lo que me fascina de ese enfoque es cómo choca frontalmente con la historia clínica. Porque tradicionalmente la psicología o la psiquiatría han intentado patologizar todo esto. Históricamente es así. La medicina clínica veía el uso de malas palabras en la infancia como el síntoma de que algo estaba roto en el niño. ¡Qué fuerte! Sí, se acuñaron términos muy severos como coprolalia o coprofemia. Estas palabras, en su raíz clínica, definen una compulsión patológica a proferir obscenidades, es decir, casi tratándolo como un tic neurológico incontrolable, una enfermedad que había que curar. Madre mía. O, bajándolo a un terreno más de andar por casa, la famosa excusa de la catarsis. El adulto que dice, bueno, lo hace para desahogarse, el pobre. El mito de la válvula de escape. Eso es, como si la mente del niño fuera una olla a presión y el taco fuera simplemente el vapor escapando por la válvula para que no explote. Pues Temporetti desmonta por completo esa idea de la válvula de escape mecánica. En lugar de una patología o una reacción emocional instintiva, él demuestra empíricamente que estamos ante lo que denomina una transgresión verbal. Y esto es crucial, ¿eh? Es una acción comunicativa totalmente intencional. O sea, ¿saben lo que hacen? Saben perfectamente lo que hacen. Los niños no explotan, los niños actúan. Y para llevar a cabo esta acción utilizan una variedad asombrosa de géneros discursivos. Los registros de campo documentan de todo. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues desde los clásicos chistes verdes hasta canciones de malas palabras que, fíjate, pueden ser heredadas de generaciones anteriores o inventadas ahí mismo, sobre la marcha. ¡Qué barbaridad! Hay diálogos enteros estructurados puramente para ser groseros. Fórmulas verbales injuriosas de ida y vuelta, anécdotas con ficción, versos rimados, de todo. ¿Es que tienen un arsenal literario completo operando en las sombras? Llevando ese aire a un paso más allá, a mí me viene a la mente el mundo de la informática. A ver, cuéntame. Pues es como si el mundo adulto hubiera programado un cortafuegos semántico, un firewall, en el sistema de comunicación oficial, que dictamina qué palabras están bloqueadas. Me gusta la analogía, sí. Y los niños, ante ese muro, en lugar de rendirse, pues desarrollan un código de encriptación brillante. Y desarrollar ese código rebelde requiere destreza verbal, memoria, ritmo para las rimas y muchísima creatividad. Es decir, no estamos ante una simple mala educación, estamos ante criptografía infantil en el patio del recreo. Esa metáfora del código encriptado, la verdad, encaja a la perfección con la dinámica real. Y si tiramos de ese hilo, surge la gran pregunta sociológica, que es, si los niños están tomando la molestia de encriptar sus mensajes con tanta creatividad, ¿con quién se están comunicando exactamente? ¿Y para qué? Claro, porque si usamos la lógica,
Nadie diseña un código secreto complicadísimo para hablar solo frente al espejo de su habitación. No, el objetivo tiene que ser forzosamente social. Inevitablemente. Y esto nos lleva al papel central del grupo de pares, de sus amigos, vamos. Este lenguaje no oficial opera como un auténtico folclore infantil. Un folclore, claro. Temporetti subraya un detalle maravilloso, y es que este conocimiento se transmite de generación en generación en los pasillos. De los hermanos mayores a los pequeños, en los parques, es una experiencia profundamente colectiva, ¿sabes? Ya, no es un niño aislado, enfadado con el mundo. Exacto. Y sus objetivos son súper precisos. Buscan divertir, burlar, explorar el erotismo naciente o, en ciertos contextos que luego veremos, insultar directamente para medir fuerzas. Es el pegamento social del grupo. Al utilizar estas palabras prohibidas, asumo que están creando una especie de frontera invisible. En plan, de un lado queda el mundo adulto, predecible y normativo, y del otro, pues el refugio clandestino de los niños. La investigación lo denomina formalmente el secreto grupal, y esa frontera es vital para la identidad del niño, ¿eh? El que sabe el secreto está dentro. Total, quien conoce el secreto maneja el vocabulario y se atreve a usarlo pertenece al grupo. Quien no, queda fuera. Y esto, fíjate, esto provoca un terremoto en la brújula moral que los adultos intentan instalar a la fuerza en la educación primaria. Total, porque la dicotomía adulta es súper simple. El niño bueno es el que obedece, el que pide permiso y jamás en la vida dice un taco. Sin embargo, dentro de la categorización moral interna de este folclore infantil, la jerarquía se invierte por completo. Ya me imagino. Ese niño bueno es visto por sus compañeros como alguien aburrido, carente de interés, o, en el peor de los casos, es catalogado como el chivato o el acusica. El peor insulto posible en el patio, ser un chivato. Es que esta figura es la mayor amenaza existencial para el grupo, porque es el traidor que rompe el pacto de silencio y se alía con la autoridad adulta, con los profesores. Por el contrario, los llamados niños malos a los ojos del claustro resultan ser los líderes naturales para sus pares. Son los héroes. Los divertidos, los valientes, aquellos en los que verdaderamente se puede depositar la confianza del grupo. Pero a ver, seamos un poco críticos con esto un momento, porque me cuesta no preguntarme si no estamos sobreestimando la capacidad intelectual y de agencia de los más pequeños. Ajá, entiendo por dónde vas. Pongamos el ejemplo de un niño de 6 años diciendo una barbaridad tremenda que, yo qué sé, que escuchó la noche anterior en un programa de la tele para adultos, o que le repitió su primo de 15 años. Sí, el típico caso. Claro. ¿Hasta qué punto no estamos romantizando algo que es pura imitación? Parecen loros repitiendo lo que absorben del entorno mediático sin comprender para nada la profundidad semántica de lo que hacen. A ver, es una objeción supernatural, pero los datos de las fuentes son categóricos al desmentirlo. El estudio de Temporetti demuestra que los niños no son bajo ningún concepto receptores pasivos. O sea, no funcionan como grabadoras de audio que simplemente reproducen el ruido de la tele o de TikTok. Vale, entonces, ¿cómo procesan ese bombardeo de información que les llega de todos lados? Pues los medios proveen la materia prima, el vocabulario en bruto, digamos, pero el niño realiza una labor de selección activa. Cogen ese material, lo descontextualizan, lo amoldan y lo recrean para que encaje como un guante en las intenciones de su propio grupo. O sea, ¿lo hackean? Literalmente. Lo utilizan deliberadamente para tantear los límites del discurso oficial del colegio. Las investigaciones revelan que, desde edades sorprendentemente tempranas, como los 4 o 5 años, tienen plena conciencia del mal que están diciendo. ¡Qué bárbaros! Saben perfectamente qué tabú están rompiendo y calculan el efecto de shock que van a provocar en el adulto que tienen enfrente. La intencionalidad está fuera de toda duda. ¡Madre mía! Son plenamente conscientes de que tienen una granada verbal en la mano, saben a quién se la van a lanzar y deciden exactamente cuándo quitarle la anilla para ver la explosión. Una descripción muy gráfica de lo que ocurre en un aula de infantil, la verdad. Vale, entonces, si aceptamos que esto es un código secreto intencional y que los niños son estrategas lingüísticos, la pregunta lógica es ¿de qué hablan cuando los adultos no escuchan? Porque leyendo los apuntes de la investigación parece que hay una fijación tremenda por 2 temas principales: la rebelión contra el poder establecido y, de forma muy marcada, el erotismo y la sexualidad. Aquí Temporetti introduce uno de los conceptos más potentes de su análisis, que es la disglosia. Disglosia, vale. Sí. Lo que observa es que los niños manejan 2 idiomas simultáneos que rara vez llegan a tocarse. Por un lado, disponen del lenguaje oficial e institucional.
Este es el idioma de las clases de ciencias o de la educación sexual reglada. Claro, el de los libros de texto. Exacto. Es un léxico técnico, biomédico, totalmente aséptico. Aprenden palabras como aparato reproductor, fecundación o pene. El lenguaje diseñado específicamente para aprobar un examen tipo test, vaya. Y por otro lado, de forma totalmente paralela, desarrollan su lenguaje callejero. Es vulgar, narrativo, cargado de metáforas visuales y de malas palabras. El estudio revela que es precisamente a través de este lenguaje clandestino y no del oficial como los niños intentan realmente comprender la complejidad del deseo, la sexualidad y todo el tema de las dinámicas corporales. Tiene sentido. El lenguaje del colegio, al ser tan clínico, se queda cortísimo para explicar las pasiones humanas. Entiendo perfectamente esa necesidad de disglosia. Además, me lo imagino de esta manera. A ver qué te parece. Supongamos que alguien quiere entender qué es el amor, el deseo y la pasión. La educación oficial le entrega algo parecido al manual de instrucciones de una lavadora. Muy buena, sí. Explica perfectamente cómo funciona el mecanismo interno, dónde va el detergente, los ciclos de centrifugado. Es información útil, sin duda, pero es fría y puramente mecánica. Exacto. No te dice nada de lo que se siente. Claro. En cambio, el lenguaje prohibido y folclórico que los niños comparten a escondidas, pues es como una novela dramática, un culebrón de la tele. Es caótica, hace ruido, a menudo es súper grosera, pero es la que realmente intenta explicar las fricciones, las intenciones y los deseos de las personas. O sea, es imposible entender el drama humano leyendo el manual de una lavadora. Esa comparación captura perfectamente el enorme vacío que llena el folclore infantil. Sin embargo, hay un matiz sociológico fundamental que las fuentes destacan aquí y que es importante mencionar. Este lenguaje y los temas que toca no se manifiestan de forma idéntica en toda la sociedad. Temporetti documentó diferencias de clase marcadísimas en el uso de las groserías. Ya, claro. Me pregunto si este código rebelde funciona igual en todas partes. Porque no me imagino que un niño en un colegio privado superelitista use las mismas palabras o con la misma intensidad que un niño en un barrio marginado donde la agresividad está mucho más presente en el día a día. Pues tu intuición coincide plenamente con los datos del estudio. Las fuentes muestran que los niños de clase media, criados en entornos con un mayor grado de protección y menos hostilidad, utilizan la transgresión verbal principalmente con un fin lúdico. Para echarse unas risas. Básicamente, buscan la carcajada de sus amigos y exploran un erotismo que resulta casi pícaro o travieso. La intención predominante es la diversión. ¿Y qué ocurre en los entornos de mayor vulnerabilidad? Porque mencionabas unas siglas antes, los grupos SAR. Espera. Antes de seguir, ¿qué significa exactamente SAR en el contexto de esta investigación? Por supuesto, es un término técnico importante y viene muy al caso. En el estudio, cuando se habla de grupos SAR, se refieren a los sectores de alto riesgo social. Sectores de alto riesgo, de acuerdo. Es decir, contextos de extrema vulnerabilidad económica, marginación y pobreza estructural. En estos sectores, el panorama lingüístico cambia drásticamente. La transgresión verbal pierde buena parte de ese tono pícaro y de broma, y se tiñe de una violencia muchísimo más cruda. Tiene que ser durísimo de escuchar. Lo es. Los insultos son pesados, hirientes, y fusionan de manera muy explícita la agresión verbal directa con un erotismo muy agresivo. Desde fuera, claro, la reacción más fácil y rápida de la sociedad es etiquetar a estos niños como «uy, qué maleducados son», o decir que tienen un vocabulario muy pobre, no. Es una forma muy rápida de mirar hacia otro lado. Y es la trampa del sentido común que el autor nos pide evitar a toda costa. Un análisis profundo de este fenómeno revela que estos insultos, tan cargados de violencia en contextos de pobreza, no son fruto de una simple falta de vocabulario. Para nada. Operan como un mecanismo de defensa visceral. Un escudo, vaya. Son una respuesta, casi un grito de supervivencia, contra un sistema institucional y económico que los margina sistemáticamente todos los días. Wow. Cuando un niño en una situación de extrema vulnerabilidad le lanza el peor insulto imaginable a una figura de autoridad escolar, no solo está siendo grosero, está devolviendo, desde su posición de absoluta debilidad, la violencia simbólica que el sistema ejerce sobre él. ¡Qué barbaridad! Lo que le da una dimensión casi existencial y política a algo que, en la superficie, parece una simple pelea de patio. La grosería se convierte en el último refugio de poder para aquel que no tiene ninguna otra herramienta de influencia en el mundo. Así es.
Es una reivindicación de su existencia ante la opresión, manifestada a través del desorden lingüístico. Tela. Bueno, habiendo establecido la increíble sofisticación de este ecosistema narrativo, ya sea para divertirse o para defenderse a capa y espada del entorno, tenemos que mirar hacia el otro lado del tablero. ¿Qué pasa con los adultos? Padres, madres, directores de colegio, porque al final ellos son los que se comen el impacto de estas palabras, ¿no? Pues el estudio identifica que el mundo adulto, lejos de tener una respuesta unificada, despliega un catálogo entero de estrategias para intentar neutralizar esta amenaza. La primera y más antigua es la de limpiar y purificar. Suena a Inquisición. Es que es la represión estricta. Se castiga severamente cualquier mínima desviación del lenguaje oficial, bajo una visión casi dogmática que busca extirpar la impureza del niño. La clásica amenaza de te voy a lavar la boca con jabón, que, como vemos, tiene un trasfondo casi de exorcismo. Literalmente. Luego encontramos la estrategia de sustituir. Aquí la autoridad intenta reemplazar el folclore callejero ofreciendo alternativas, entre comillas, limpias. Intentan cambiar los chistes groseros por literatura infantil súper moralizante. Ya, los cuentitos con moraleja. En lugar de que los niños rimen groserías, pues espera que lean fábulas sobre animalitos que cooperan y comparten. Pues me da la sensación de que intentar sustituir un chiste prohibido por un cuento sobre un osito bondadoso está condenado al fracaso absoluto. Simplemente le falta el componente del peligro, ¿sabes? Y ese es el mecanismo exacto por el cual fracasa, claro. La literatura aséptica no puede competir neurobiológicamente con la adrenalina de lo prohibido. Otra estrategia documentada es el enfoque conductista clásico, que es intentar modificar el hábito mediante un sistema mecánico de premios y castigos. Ignorando todo lo que hemos hablado, claro. Ignorando por completo las complejas causas emocionales y sociales. Y finalmente está la estrategia de los eufemismos, que es tremendamente popular hoy en día. Consiste en utilizar un lenguaje institucionalmente pulcro, políticamente correcto, que suena inofensivo pero que en el fondo maquilla la realidad. Y los niños no son tontos. Para nada. Los niños, que son observadores implacables, detectan este lenguaje aséptico rapidísimo como un engaño del adulto. A mí me llama especialmente la atención un fenómeno que las fuentes ubican dentro de las familias de clase media. El texto habla de una especie de teatro cotidiano, como una hipocresía tolerada. Llevando el análisis ahí, ¿cómo se sostiene esa dinámica en el día a día? Es una de las observaciones sociológicas más agudas de todo el trabajo. Fíjate, se establece un pacto de silencio implícito, una dinámica del como sí. Funciona así. El adulto, al escuchar la mala palabra, decide actuar como si el niño fuera un ser de luz, absolutamente ingenuo, que acaba de soltar una grosería por un accidente fonético, ¿vale? Sin entender en absoluto su significado. La reacción de ¡ay, madre mía! El pobre no sabe lo que dice. Lo habrá escuchado por ahí en la calle. Eso es, clavado. Y en respuesta, el niño lee la situación al instante y actúa como si realmente no supiera lo que acaba de decir. Adopta una expresión de inocencia total. ¿Qué actores están hechos? De Oscar. Y mediante este baile teatral, el niño consigue salirse con la suya y evitar el castigo, y el adulto logra evitar el conflicto y sobre todo mantiene intacta su reconfortante ilusión de que su hijo sigue siendo puro y angelical. Es una hipocresía funcional que a corto plazo beneficia a ambos. Es un juego de ajedrez psicológico brillante por ambas partes, la verdad. Pero bueno, alejándonos un poco de estas anécdotas de supervivencia diaria, me parece súper fascinante la conclusión filosófica a la que llega Temporetti sobre por qué no deberíamos intentar erradicar esta conducta por completo. De aquí llegamos al núcleo del ensayo. Las fuentes nos recuerdan que la transgresión no es el enemigo del desarrollo humano, es de hecho su motor principal. Temporetti utiliza dos figuras mitológicas inmensamente poderosas para ilustrar este mecanismo. Primero menciona a Prometeo. En el mito griego, Prometeo roba el fuego a los dioses, desobedeciendo la prohibición máxima de Zeus, y a través de ese crimen, de esa transgresión, entrega la tecnología y la cultura a la humanidad. ¡Toma ya! Y el texto también recurre a la figura de Eva en la tradición judeocristiana, ¿verdad? Efectivamente, Eva no comete simplemente un error de dieta al morder la manzana. Al desobedecer la norma divina más estricta y comer del árbol, elige deliberadamente el conocimiento prohibido. Esa transgresión es el acto fundador que desencadena la existencia humana libre, mortal y autoconsciente.
Lo que estos mitos universales nos enseñan, y lo que Temporetti aplica a la psicología infantil, es que la desobediencia a la prohibición y la búsqueda de ese conocimiento no oficial son la base absoluta de la autonomía. Es un paralelismo brutal. O sea, el niño rompiendo la regla léxica del adulto es Prometeo robando el fuego. Lo que esto nos dice, para la gente que nos escucha, es que educación y transgresión no son dos fuerzas enemigas peleando en un campo de batalla. Son las dos caras inseparables de la misma moneda evolutiva. No puedes cultivar a un adulto libre, pensador e independiente en el futuro si en el presente no le permites el espacio para ser un niño transgresor. Es que la lógica es aplastante. Sin la prohibición adulta no hay estructura ni reglas, claro, pero sin la transgresión infantil de esas reglas, el individuo nunca logra separarse de la masa y forjar su propia identidad. La verdad es que ha sido un análisis que le da la vuelta por completo a lo que creemos saber sobre la crianza. Para recapitular lo que hemos desgranado en la inmersión de hoy, hemos comenzado analizando las malas palabras infantiles no como un fracaso educativo, sino como un código encriptado brillantemente diseñado. Son herramientas literarias complejas de socialización, de creación de identidad de grupo y de resistencia existencial ante un mundo adulto que muchas veces resulta hostil o incomprensible. Son el laboratorio donde los niños ensayan cómo romper el molde del discurso oficial para poder encontrar su voz auténtica. Y al comprender toda esta arquitectura subterránea, nos enfrentamos a un dilema muy contemporáneo, una reflexión que emerge de forma natural de los datos de Temporetti. A ver, ¿te escucho? Pues, si aceptamos, con la evidencia en la mano, que la transgresión verbal, la existencia de secretos grupales y esa fricción inevitable con la autoridad son elementos tan cruciales para que un ser humano desarrolle autonomía y pensamiento crítico, pues la pregunta se vuelve urgente. Vivimos en una época marcada por una tendencia casi obsesiva a hipervigilar, rastrear, censurar y sanear absolutamente todos los espacios de la infancia, desde las apps que usan hasta el rediseño de los parques infantiles para eliminar cualquier riesgo de que se hagan un rasguño. Una obsesión porque todo sea seguro, aséptico y libre de la más mínima ofensa, ¿no? Entonces, la provocación final que nos deja este análisis para quienes nos acompañan hoy es la siguiente. Es posible que, al intentar diseñar un entorno de lenguaje y de juego perfectamente puro e inofensivo, al intentar extirpar cualquier pequeña posibilidad de transgresión, estemos ahogando el nacimiento de adultos verdaderamente autónomos. Estamos creando un cortafuegos tan implacable y perfecto que el código rebelde de la infancia ya no tiene espacio para existir. En medio de una cena o en el silencio de un aula, suelte aquella palabra que no se dice y haga saltar por los aires el orden establecido, pues tal vez antes de entrar en pánico y castigar automáticamente, debamos escuchar con otros oídos. Tal vez debamos reconocer que, en ese minúsculo acto de rebelión lingüística, la maquinaria de la libertad humana está funcionando exactamente como la evolución lo tenía previsto.